Hola a todos, soy Eduardo Sicilia, bienvenidos de regreso a 2% Football Camp. Hola, ¿qué tal? Los saluda Pablo Viruega. En el episodio de este día tendremos la oportunidad de conocer la historia de una persona que ha dejado huella en el fútbol americano de México, pero sobre todo ha dejado huella en muchos de los corazones que hemos tenido la oportunidad de conocerla. Eduardo va a entrevistar no solamente a un miembro del Salón de la Fama del fútbol americano en México, primera mujer en ser árbitro en el fútbol americano, además analista de este deporte en el fútbol americano equipado. También jugó Tocho Bandera. Eduardo nos va a llevar por la historia de María Graciela Quiñones Soto, mejor conocida como Chelita Flash. Chelita Flash es una persona que dejó una huella muy profunda en la vida de muchos de los jugadores que pasamos por la organización Pumitas o que han tenido la oportunidad de conocerla. Chelita Flash no solamente es querida por mi familia Viruega Manjín, sino por cientos de jugadores que tuvieron la oportunidad de recibir palabras de aliento de Chelita Flash. Chelita Flash fue árbitro, fue jugadora, analista, pero sobre todo una madre, y ha sido una madre ejemplar, esposa ejemplar. Con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, me siento honrado de presentar esta entrevista, esta historia de una persona que marcó la vida de muchos, no solamente la de sus hijos Fede, Álvaro, a quien recordamos con muchísimo cariño, y sobre todo la vida de Enrique Flash, quien por muchos años se ha dedicado a ser entrenador y ha marcado la vida también de muchos jugadores, porque es la semilla que ha sembrado Chelita Flash, no solamente en la vida de sus hijos, sino en la vida de muchos de los que hemos tenido la oportunidad de conocer. Felicidades, Chelita Flash. Y aquí Eduardo les lleva a esta historia. Bueno, una vez dicho esto, tenemos de invitado especial a María Quiñones Soto. María Graciela. Muchas gracias por estar aquí, Chelita. Muchas gracias a ti por invitarme. Claro que sí, se siente bien estar de regreso otra vez entrevistando a gente. Ustedes les debemos muchos episodios. Este verano vamos a sacar mucho contenido, ya estamos preparando, tenemos en producción varios videos. Y bueno, como dije, disculpa por el tiempo que no tuvimos tiempo para producir otros y subirlos, pero empezamos de lleno y fuerte con una gran historia. Sabemos de toda tu historia, más de 75 años en el fútbol americano en México. Cuéntanos un poco de cómo iniciaste y por qué una mujer en el deporte que tanto amamos. Mira, a mí me llamó la atención desde muy niña el fútbol americano. Mi hermano más grande que yo empezó a jugar con los Bulldogs de la Normal en México. El Látigo Gerner era su coach. Entonces yo iba a verlo entrenar, tenía yo 6, 7 años. A mí me llamaba mucho la atención cómo el coach pues les llamaba la atención y los apresuraba y los regañaba y todo, pero yo veía que ellos estaban muy a gusto, ¿no? Aunque los regañaran y todo, y no se perdía la oportunidad de ir. Él podía llover o tronar, pero él tenía que ir a entrenar. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención desde niña. Ya cuando yo empecé a ir, yo la prepa la hice en iniciación universitaria, que era la prepa 2, allá en México. En la prepa 2 había un equipo de fútbol americano que en ese tiempo fue campeón, lo coachaba el Tochito García, bachilleres. Entonces, pues a mí me gustaba, yo iba a verlos entrenar. Y el Tochito me decía, André, trae los balones, trae esto, trae agua. Y yo me integré con ellos, ¿no? Y pues definitivamente eso afianzó mi gusto por el fútbol americano. Cuando yo ya empecé a estudiar y que la carrera no me dejaba mucho tiempo, dejé un poco, pero ya después de que me casé, empecé otra vez a ver fútbol americano. Te quiero decir que a mi marido no le gustaba el fútbol americano. ¿En serio? A él no le gustaba, pero no dejó de ir a un solo partido de sus hijos, ¿eh? No dejó de ir. 30 años de juego, nunca dejó de ir, pero a él no le gustaba. Pero él respetaba el que a mí me gustara y me iba con mis hijos al estadio de la Ciudad de los Deportes a ver los partidos. En aquel entonces, Politécnico, Universidad, Pentatlón, Chapingo. Yo me iba con mis hijos a ver los juegos de fútbol americano. Incluso, fíjate que mi hijo, el mayor, nació 12 horas después de que yo vi un partido de fútbol americano Pentatlón Politécnico.
Ya lo he comentado antes aquí en el canal, pero al parecer yo nací, o bueno, fui creado debido a que los Steelers estaban perdiendo en un partido, entonces también eso está chistoso. Pero rapidísimo, un hijo de ella, les dejo aquí la entrevista, es el coach Salazar, muy interesante entrevista que tuvimos con él, 2 partes. Y ahorita que comentabas de tu esposo, ¿cómo sentiste el apoyo, obviamente, de tu creciendo, de tu hermano y de tu familia hacia tu acercamiento al deporte? Mira, ellos respetaron siempre mucho mis gustos. De hecho, yo crecí coachada por una madre que me inculcó muchísimo el que yo era yo y que la gente tenía que respetarme, lo que yo quisiera hacer. Ella me dio mucha libertad de actuar y pues definitivamente para mí era normal el que respetaran lo que yo quería hacer. Entonces, mi esposo siempre tuvimos una relación de respeto mutuo. A mí, él hacía lo que le gustaba, yo hacía lo que me gustaba. Si lo podíamos compartir, lo compartíamos de lo que fuera, ya fuera a él que le gustaba mucho la espeleología y a mí que me gustaba el fútbol americano, ¿no? Claro. Entonces yo nunca sentí problema por eso, me respetaron mucho esa situación y creo que lo demostraba yo en mi actuar con las gentes. Cuando yo empecé a llevar a mis hijos a entrenar para que jugaran fútbol americano, la gente empezó a conocerme y todo, y pues definitivamente siempre recibí muchísimo apoyo. Cuando se dio la situación de que jugara yo Tochito, la gente me apoyó muchísimo. ¿Más o menos a qué edad empezaste a jugar? Empecé a jugar hasta que mis hijos empezaron a jugar. Ok. Yo tenía 39 años cuando empecé a jugar. Ya. Se dio una situación en el equipo de Tochito que se había hecho en Pumitas, que se hizo con las mamás que no teníamos que hacer mientras los hijos jugaban. Entonces había una señora que era muy buena, una quarterback muy buena, la señora Canela. Ella dejó de jugar y me dejó ese paquete. Y no te imaginas cuánto apoyo me dio toda la gente. Entre ellos, definitivamente, tú conoces a Pablo Viruega. Su papá me apoyaba, pero de todas. Entonces yo empecé a jugar y estuve de quarterback del equipo bastante tiempo. Yo me retiré de jugar a los 50 años. Si tuvieras que nombrar un mentor o mentora en el fútbol americano, ¿a quién considerarías esa persona que te impulsó? No, Lalo, fíjate que yo pienso que fue algo que en mí nació, muy interno. Yo hice lo que a mí me gustaba. Claro. Lo que a mí me gustaba, y conforme fui conociendo más los beneficios del fútbol americano, te juro que me hice fanática, porque creo que es inconmensurable los beneficios que da. Obviamente está la parte formativa, está la parte de la adrenalina, y a mucha gente le gusta diferentes aspectos del deporte. ¿Qué fue lo que más te jaló? ¿Qué es lo que más amas del deporte? Del fútbol americano. Sí. Porque me gustan todos los deportes, ¿eh? Claro. Me gustan todos los deportes y jugué muchos, pero el fútbol americano para mí es la esencia que tiene formativa. Creo que los valores que el fútbol americano le da a un jugador son para toda la vida y son son una guía para todo lo que un jugador, un ser humano puede hacer. A mí, en lo personal, el fútbol americano me ha dado muchísimas satisfacciones, muchísimas. Hablar el mismo idioma que mis hijos, eso no tiene valor. Lo que te decía yo, el que mi esposo haya respetado mi gusto y me haya apoyado como me apoyó para que yo estuviera en el fútbol americano como yo quisiera estar, eso también es valiosísimo y me lo dio el fútbol americano. Ver a mis hijos crecer y tener una formación, pues a lo mejor dicen es mamá cuerva, ¿no? Pero yo los veo y son gentes de bien, son gentes con ideales, son gente con valores, entonces creo que eso es valiosísimo. Totalmente de acuerdo. Y la diversión que te da es tan sana porque te compromete. Te juro que yo disfruté el fútbol americano desde que lo empecé a ver, en que lo empecé a jugar el tocho, en que empecé a ver a mis hijos jugar, en que participaba yo en la narración de los juegos y yo me involucraba muchísimo con eso. Había un señor en Pumitas, Pepe Cordero, que era el que narraba los partidos y yo me integré con él y éramos así como que
inseparables y éramos ya como que necesarios en la tribuna. Teníamos nuestro lugar en la tribuna. Cuéntanos un poco de esa parte. Entonces, ya en Pumitas, ¿tú fuiste parte del equipo que narraba los partidos? ¿Y por cuántos años o cómo nació eso? Pues todo el tiempo que mis hijos jugaron. Mis hijos jugaron en Pumitas desde Tiny Todd hasta intermedio. Echarle cuentas. Sí. Todo ese tiempo yo estaba ya en la pajarera con la narración de los partidos. Y eso a mí me daba muchísimo gusto, porque además yo lo hacía involucrándome mucho, dando mucho de mí. Entonces eso es un recuerdo muy, muy grato para mí. Y que me dio muchas cosas, que me dio el entender el fútbol americano en sus adentros, ¿no? El ver... Imagino. Y bueno, nos adentraremos un poquito en eso ahorita. Pero el hecho de que hayas vivido el deporte desde todo punto de vista, ¿no? Como jugadora, como narradora, como árbitra. Antes de que hablemos un poco de tu carrera como árbitra, ¿qué serían 3 lecciones que le dirías a un jugador de fútbol americano que te llevaste contigo en toda tu vida? En toda mi vida el fútbol americano me enseñó a ser leal con mis convicciones. Otra cosa, me enseñó a que la gente que nos rodea es muy importante y nos da un gran sentido de la vida. Yo hice amigos muy, muy queridos bajo esa situación. Y la otra, pues definitivamente que creo que el fútbol americano a mí me permitió guiar la educación de mis hijos. Creo que de ahí pueden desprenderse muchísimas cosas. Creo que en eso comparto tu sentimiento. En el hecho, bueno, mi papá siempre me lo ha dicho, amigos los del tocho o amigos los del americano, ¿no? Que quieras que no, el compartir un campo con alguien te lleva a tener una amistad más significativa que con cualquier otra persona. Y en cuanto a la educación, pues aparte de los valores, creo que te enseña algo que no podrías haber aprendido si no lo jugaste. Creo que yo mismo sé que mi carácter y mi persona se ha formado a través del deporte y todo lo que hablo y veo, lo veo desde los ojos de un jugador. A pesar de todo esto, ¿crees que en algún momento tuviste o te enfrentaste a oposición de gente que tal vez viera mal que jugaras o que no estaba de acuerdo o que tal vez se oponía a la idea de que estuvieras cerca del deporte en la manera en la que estabas? No, fíjate que nunca sentí ese rechazo. Nunca sentí ese rechazo. Quizá más adelante te lo diga, pero cuando yo empecé a tomar la clínica para ser árbitro, había gente muy importante dando la clínica. Había un árbitro que era súper rígido y todo. Yo, de verdad, yo tenía miedo de ir a la clínica nada más por él. Dije, me va a poner como lazo de cochino, ¿no? Pero no, fíjate que no. Para mí fue una gran satisfacción ver cómo me apoyaba. Cuando terminamos el curso, él me felicitó y me dijo, adelante. Qué bueno. Entonces, creo que no encontré nunca oposición. A lo mejor, fíjate, yo siento, a lo mejor por mi condición de mujer, me daban el avión, pero la verdad es que siempre recibí apoyo. Como jugadora, no te imaginas bueno, sí te imaginas porque tú lo has vivido también, qué satisfacción, que te feliciten, que te echen porras, que quieran que tú seas la jugadora porque te entregas. Eso a mí me llenó mucho con la gente. Como colaboradora en las cosas que hacía el equipo, yo nunca quise estar en la tiendita de mi equipo porque me fastidiaba eso. Pero estaba yo narrando los partidos, estaba yo haciendo cosas para el gimnasio. El gimnasio de Pumitas se hizo con la ayuda de muchos papás y yo tenía la tarea de forrar todas las tablas donde se iban a hacer los ejercicios los muchachos. Mi marido tenía la consigna de pintar todas las tribunas. En la actualidad, Lalo, si algún día vas a México y ves el campo de Pumitas en Xochimilco, todavía existe el marcador y ese marcador lo pinté yo. Y hice todos los números para hacer el intercambio que se necesitaba. Entonces, todas esas cosas a mí me permitían dar algo
para el bien del equipo donde estaban mis hijos siendo tan felices como eran. No te imaginas la satisfacción que era ver a mis hijos, ir a entrenar, ir a jugar, era para ellos la dicha máxima, ¿no? Creo que algo que comentas y es muy cierto, como el deporte es una meritocracia, ¿no? A diferencia de muchas cosas en la vida, donde lo que tú das es lo que tú recibes, y si te esfuerzas y vas y estás ahí constantemente, la gente te va a poner atención, la gente te lo va a agradecer, nacen los amigos, supongo tienes sin fin de conexiones a todo ese grupo o camada de pumitas que te vieron hacer todos estos cambios por el equipo, y creo que es algo muy interesante que nos da la oportunidad de ahí no necesitas palancas o no necesitas un nombre, nada más necesitas dar todo de ti para ser reconocido, ¿no? Te digo, esas son de las cosas que se valoran muchísimo. Mira, yo ahorita con todos los años que tengo encima, no te imaginas la felicidad que me da oír a los muchachos que conocí de niños y que me los llego a encontrar fortuitamente. Señora Flash, lo primero que me dicen es, señora Flash. O si no, ves como en algunas situaciones que se han prestado y todo, ellos recuerdan con tanto cariño y me lo demuestran así, el que yo les hacía sus toallitas. Yo bordaba todas las temporadas las toallitas de los dos equipos de mis hijos. Eran 60 toallitas las que yo bordaba cada año, cada temporada. Y si no mal recuerdo, también Coach Flash comentó que ustedes también les pusieron sus apodos en los jerseys, ¿no? Sí. Cuando estaban chiquitos. Sí, eso no te imaginas. Mi marido cortó en gamuza, letra por letra, el apodo de todos los chamacos, que eran como 20 y tantos, y ahí me tenías, mi marido los cortaba y yo los cosía en la máquina, y así se hicieron los jerseys de todos los muchachos. Sí. Wow. Entonces, son cosas que dices tú, en ese momento las hiciste porque te nació hacerlas, pero el recuerdo de esa acción te acompaña toda la vida. Te acompaña toda la vida. Yo cuando veo a los muchachos que me dicen, señora Flash, es que yo tengo todas mis toallitas, me da tanto gusto porque yo las hice así, con mucho gusto. No esperaba yo nada, yo nada más esperaba la satisfacción de que los niños, en cuanto me veían, señora, ¿ya hizo las toallitas? Y sí me hizo toallita, a todos les hacía yo toallita. Entonces, después de tantos años, que veas que alguien te dice, yo tengo todas mis toallitas, no tiene precio, no tiene precio. Y eso me lo dio el fútbol americano. Y mira, en la parte personal, a mí como jugador, obviamente ya tú en el campo apoyando a tu hijo como coach, yo me acuerdo que si faltaste a 3 de nuestros partidos, serían muchos, te vi en Playa del Carmen muriéndote de calor, o sea, nosotros mismos nos estábamos muriendo de calor, estabas siempre en la banda poniendo atención al partido. Me acuerdo 2 o 3 veces que en la misma banda tú me aconsejaste cuando yo era un niño de 8 o 9 años y claro que entiendo que como yo hay miles de historias así y que te las agradecemos todos como jugadores y como humanos creciendo. No, es que te digo, con los troyanos, esto es parte del campo de troyanos. Pues no sé si sea yo parte o no, pero yo lo disfruto mucho. Y para mí ver el partido en la tribuna me genera mucha ansiedad. En cambio, no es lo mismo que estar ahí en la banca. Estando allí a la orilla del campo, no sé, te digo, hay un niño que todavía juega ahorita en Troyanos, que un día estábamos en una convivencia y llamó a su papá y dijo, papá, ven. Dice, mira, la señora corre más rápido que yo. Y le dijo su papá, ¿por qué dice eso? Porque el día que yo anoté, ella iba delante de mí, que yo lo iba animando, y son cosas que nadie me dice hazla, sino que ves la jugada y dices, esta es anotación y vamos, lo disfruto igual que ellos. A lo mejor es algo anormal si tú quieres, pero yo lo disfruto mucho. En la actualidad yo disfruto mucho los partidos de fútbol americano. No sé si sea normal, pero yo he comentado con tu hijo, con mi papá, con mi familia, que si algo quiero hacer es el resto de mi vida estar cercano al deporte y como dije, no sé si sea normal,
pero si tengo esa situación en la que puedo estar dentro de un campo, viendo un partido, disfrutándolo, no importa a qué edad o en qué momento de mi vida, claro que me encantaría hacerlo. Sí, definitivamente. Yo creo que es algo que se nos mete y que nos sale, Claro. Al contrario, crece. Claro, un poquito en cuanto a lo de ser árbitro, ¿no? Hay mucha gente que tal vez no comprende todo el proceso que se lleva detrás de bambalinas para llegar a poder hacerlo en un partido. Cuéntanos un poco del proceso por el cual pasaste, por el cual un árbitro tiene que pasar y tus experiencias como árbitro. Sí, te decía yo, mira, estaban mis hijos, Álvaro estaba en Midget, Quique en Bantam, en la Liga Pop Warner de México, y entonces el señor Cisneros, que era el presidente de la Pop Warner aquí en México, mandó una convocatoria a los clubes que estaban integrando la liga, de que había problemas para el arbitraje, eran demasiados equipos ya y los árbitros no se daban abasto para todos los partidos. Entonces idearon la situación de que los papás participaran en las planillas arbitrales bajo ciertas circunstancias y todo. Entonces mandaron esa convocatoria y yo dije, bueno, pues a mí me interesa. Claro. Y te decía yo, el papá de Pablo Viruega me decía, Chelita, tú puedes, sí puedes hacerlo, te va a gustar mucho. Y él me decía, yo te inscribo, y él fue y me inscribió. Y inscribió a mi hijo el mayor, que ya jugaba de categorías más grandes, y era coach en Pumita. Hicimos el curso, quiero decirte que todos los señores que fueron al curso me veían así como animal raro, y esta señora que está haciendo aquí, ¿no? De lo mismo que ellos, estaba yo haciendo lo mismo que ellos, Claro. ¿no? Y definitivamente cuando terminó el curso, a mí me dio una gran satisfacción que el señor García de la Vega, que es el árbitro que te digo que era muy rígido, se acercó y me dijo, felicidades señora, siga por donde va. Para mí eso fue un gran apoyo. La primera árbitro de México. Pero entonces no se oía nadie más, ¿no? Entonces yo me quedé allí. Esa foto que te enseñé hace rato, el señor de Cisneros es el del suéter, y el delegado de la Pop Warner de Estados Unidos que vino a certificarnos es el otro, y yo en medio. Fueron cuando vinieron a certificarnos. Y yo tengo la credencial, es la única que, hasta donde yo sé, es la única que tiene credencial de la CODEMI, firmada por la CODEMI. Sí. Esto me lo dieron ese día. ¿Cómo? Y yo escribí una cosa, cuando hice mi primer partido, escribí una cosa que algún día te la mostraré, y este señor me dijo, señora, me lo llevo. Lo vamos a publicar en la Pop Warner de Estados Unidos. ¿Y se publicó? Creo que sí, ya no me enteré a ciencia cierta, pero allí se lo llevé. Porque te juro que cuando a mí Jorge Armando, todos lo conocieron como árbitro, me dijo, señora Flash, ¿va al campo? Yo me quedé así, ¿ahorita? Y me dijo, sí, ahorita. Dije, bueno, pues si usted dice que sí, va. Dije, al campo. Y fue mi primer partido con una planilla excepcional, con Jorge Armando y con Arce. Imagínate yo allí arbitrando con semejantes señores. Muy impactante fue para mí ese primer partido. Bueno, en mi caso solamente he podido participar como jugador y como coach. Bueno, y si queremos añadir esto, que es, no sé, entretenimiento o, no sé, educativo, supongo, pero nunca he podido participar en otros roles en el deporte. Quiero creer que trae sus diferentes perspectivas de cada vez que participas en diferentes roles. ¿Cuál fue esa nueva manera de ver el deporte que te trajo ser árbitra? Esa perspectiva diferente es que tú ves el fútbol americano como espectadora y lo disfrutas mucho, pero como que no le metes nada. Y cuando ya conoces las reglas, es otra situación. Entonces ya lo ves más analíticamente y eso te compromete mucho. Entonces yo en algún momento participé como colaboradora en el periódico que se hacía aquí en Cancún de fútbol americano. Participé haciendo algunos artículos y allí me permitió plasmar esos valores que despertó en mí el conocer las reglas del fútbol americano y el llevarlas a cabo con
con compromiso, con equidad. Déjame decirte, mi primer partido, y eso se los recalco mucho a muchas gentes que dicen que no se puede, sí se puede. Mi primer partido que yo arbitré, ese que te comenté que me dijo Jorge Armando adentro, era un partido donde jugaba mi hijo el menor. Era el quarterback de ese equipo. Y estaba yo en la línea cuando en el segundo medio, yo nada más vi que empezó a correr. Te juro, de verdad, te juro que yo no vi el número ni nada. Yo nada más vi que el chico empezó a correr, y yo corriendo por la banda para que no se me perdiera. Yo sabía que tenía que marcar el momento en que saliera o en que anotaran, ¿no? Ajá. Cruza, levanto las manos de touchdown y veo que era mi hijo. Y entonces me dicen, es que no se puede tener equidad cuando te comprometen esos sentimientos. Sí se puede, sí se puede. Yo te puedo mostrar fotos, y algún día te las llevará Ita, donde arbitré a mis hijos. Aquí que lo arbitré muchas veces. Álvaro lo arbitré muchas veces. Y te juro que nunca, te lo digo sinceramente, en mis adentros, nunca los vi como mis hijos. Los vi como jugadores. Ahí eran jugadores. Eso te da el alcance de esa perspectiva que tú me dices, ese compromiso con lo que estás haciendo y que de alguna manera va a influir en lo que está sucediendo en el campo. El otro día hablando con mi papá hablábamos de cómo a un niño, en cualquier situación, pero si lo queremos bajar al fútbol americano, lo que haces o lo que enseñas a temprana edad te puede impactar por el resto de tu vida. Y por ejemplo, en ese caso donde mi mamá me está arbitrando y está siendo imparcial, no importa la situación o no importa que yo soy un hijo, no me está regalando un touchdown, como lo podrían decir, creo que te hace un cambio por completo. De chiquito a mí me pasó que coaches, como el coach Kike, no nos dejaban salir a jugar con una mentalidad perdedora. Aunque perdieras, era salir a tratar de ganar, salir a competir, y eso te impacta por el resto de tu vida. Y creo que algo como lo que tú comentas, la imparcialidad de, en este caso tú como árbitra, te cambia como jugador y como humano el resto de tu vida. Sí, definitivamente. Para mí el arbitraje significó eso, influir en los jugadores con tu presencia como una persona cuya equidad no tiene pero y que está haciendo todo lo posible porque tú seas lo mejor. A mí eso me llena mucho. Siempre que arbitré, lo hice con ese pensamiento, en que las cosas fueran bien hechas en favor de los jugadores. Y te digo, aunque por ejemplo ya en mis últimos años participando en el campo, en Liga Mayor estaba yo responsable del clip, y decía yo, bueno, es una actividad mínima, que a lo mejor ni se necesita tanto, pero si a mí me están dando esta responsabilidad, te juro que yo lo hacía con todo el compromiso del mundo. Fijarme bien en qué yarda, fijarme bien cuál era la de ganar, todo, en qué down estábamos, todo. Eso era una actividad mínima, si tú quieres, pero era una actividad bajo mi responsabilidad que daba el que si se necesitaba, ahí estaba bien hecho. Que en cierta manera creo que es indispensable este tipo de compromiso, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, porque en realidad nuestro deporte no genera dinero como para vivir de eso, ¿no? Y creo que mucho, y los grandes del deporte que conocemos en México o en cualquier otro lugar de Latinoamérica, creo que es mucho por el amor al arte, por el amor a esos pequeños detalles que cambian un partido, que cambian, como dijimos, la percepción de un niño hacia la vida. Y te lo reconozco a ti como se lo reconozco a todos ellos, aquellos que se esfuerzan por hacer algo que tal vez no tiene remuneración económica, pero los llena. Y definitivamente el pago en el fútbol americano aquí en México definitivamente es un pago emocional, pero que no tiene tamaño. Es muy importante lo que uno disfruta esa situación. Como miembro del Colegio de Árbitros de aquí de Cancún, que por cierto fundó mi hijo el mayor aquí en Cancún, como parte de ese colegio me tocó dar algunas clases a los muchachos que empezaban, muchos de los que ahora son muy buenos árbitros. Y lo que yo les decía era el compromiso. No nos importa qué tanto nos paguen, es nada realmente lo que nos pagan.
pero lo que nosotros hacemos es mucho y esa es una satisfacción. Y yo se los recalcaba mucho cuando yo les mencionaba las características que debe tener un árbitro de fútbol americano, entre ellas era eso, ¿no? El compromiso con lo que estás haciendo. Y creo que no hay otras cosas mejores. Déjame te pregunto, ahora sí, volteándonos al lugar donde sí pagan y pagan bien, ¿qué opinas de todas las árbitras que están empezando a tomar parte en la NFL o hasta las coaches que ya son parte de staff establecido en la NFL? Vimos a Sarah Thomas ser la primera árbitra en un Super Bowl. ¿Qué opinas de toda esta situación, este movimiento? Mira, parecería hasta raro, ¿no? Pero yo estoy muy orgullosa de ella, muy orgullosa de ella. Son gente que se han esforzado por algo que les están haciendo de corazón, ¿sí? Que les están haciendo de corazón y que han tenido la oportunidad y la han aprovechado de hacerlo. Entonces, para mí es un orgullo verlas. Las coaches y las árbitros, te juro que para mí verlas es así como la mamá mediana que ve a sus hijos crecer. Para mí ellas son un ejemplo de lo que una mujer puede lograr. Cuestión de que la vida nos permita irnos poniendo en eso y que lo aprovechemos. Definitivamente ejemplos a seguir, tanto tú en México como ellas en Estados Unidos. Si pudieras, obviamente no vamos a llegar, estamos a años luz de Estados Unidos, pero creo que esa brecha se está cerrando poco a poco y es parte fundamental que estamos apoyando aquí en el canal. Queremos que eso suceda lo antes posible, de la mejor manera posible. Basado en toda tu experiencia y tu contacto con el deporte, ¿qué crees que nos hace falta en México para acercarnos un poco más a Estados Unidos en cuanto a fútbol americano? Pues primero que nada, dinero. Y junto con el dinero, la gente capacitada para entender el beneficio que esto traería a nuestros muchachos. Desafortunadamente, nuestras políticas, nuestros políticos, como que no pierden de vista esta situación. Y tú lo has vivido. ¿Qué trabajos pasan los equipos para formarse? Todo. No hay apoyo. Entonces se necesita ese apoyo. Si no lo obtenemos, difícilmente podemos crecer. Sería a lo mejor utópico, pero tienes que pensar en que debe haber una gente o unas gentes, ¿verdad?, que tengan esas miras. Nuestras gentes responsables del deporte no se han visto. Creo que es claro que personas como nosotros que amamos tanto el deporte nos movemos por la emoción y por el amor que le tenemos. Pero si solamente nos basáramos en la parte económica, que definitivamente es necesaria para que crezca el deporte, aún así creo que estamos cometiendo graves errores. Hace 3 o 4 años, uno de los juegos con más puntos anotados en la NFL en la historia, un Chiefs contra Rams que se supone que iba a ser jugado en el Estadio Azteca, sí, por situaciones de que se quemó el campo un día antes por un concierto, por descuido y negligencia en México, se cancela este juego y lo juegan en Los Ángeles, ¿no? Ayer estaba leyendo las noticias que este año la NFL decidió no bajar a México para jugar por la situación del COVID y porque no se ha controlado en cuanto a la pandemia. Creo que aún así, en la parte económica, los millones que se pudieran generar simplemente por un juego al año de la NFL bajando es una cantidad enorme como para que estemos desaprovechando estas oportunidades. Y como tú dices, es negligencia de gente con el poder. Definitivo. Están perdiendo de vista, lo dicen, los grandes valores que tiene el deporte. No solo el fútbol americano, todos los deportes. De acuerdo. Si tuvieras que darle un tip a coaches, árbitros y hasta jugadores en general en cuanto a fútbol americano, ¿qué dirías? ¿Un tip? Uh-huh. Definitivamente, si te decides hacerlo, lo que quieras, árbitro, jugador, coach, hazlo con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser y con todo tu conocimiento. Definitivamente, si tú no te comprometes con lo que has decidido hacer, no vas a llegar. Pero si te comprometes, tienes todo. Para cerrar, te pregunto, si pudieras regresar a ese tiempo cuando estabas yendo a ver a tu hermano
jugar y empezaste a introducirte al deporte, ya después con toda esta experiencia y todo lo que has vivido, ¿qué te dirías a ti misma? Que lo volvería a hacer, sin duda. Idéntico, ni un cambio. A lo mejor un cambio para mejor, pero definitivamente lo volvería a hacer. Digo, yo estoy convencida de que esto nos da grandes satisfacciones. Afortunadamente, después de 76 años de ver fútbol, estoy en el Salón de la Fama de México. Y eso para mí es el mayor pago a lo que pude haberme esforzado, que yo en lo personal siento que no fue nada. Lo hice porque me gustaba hacerlo. Estoy seguro que mi sentir creo que es el tuyo. Esto yo lo haría gratis por el resto de mi vida. Si pudiera vivir de esto, lo haría gratis por el resto de mi vida. Sí, definitivamente. Digo, no espera uno reconocimiento ni nada, pero cuando te llega es una sensación de bienestar increíble. Te va a enseñar Lita. Bueno, en serio, es un gusto tenerte aquí. Ya hacía falta esta entrevista, ya la habíamos platicado hace mucho tiempo. Nos encantó tenerte, toda tu experiencia. Y más que nada, yo personalmente, fuera del canal, te doy las gracias por tu atención siempre en el campo. Ay, gracias. Déjame enseñarte una foto que para mí es muy valiosa. Te la vamos a mandar también. Esa es una foto que me llena de orgullo. Era haber participado con mis hijos en un campo de fútbol. ¿Arbitraron juntos ese partido? Sí, ya te llegará esa foto. Bueno, una vez más espero que les haya gustado la entrevista. Una vez más soy Eduardo Sicilia, invitada especial María Quiñones, y esto fue 2% Football Camp.